¿Qué ocurrió realmente detrás del brillo dorado del Hollywood clásico? ¿Cuántos secretos se escondieron en las sombras, justo fuera del alcance de la cámara? A menudo existía un contrato que los ataba a más que solo papeles en películas. Un contrato que exigía obediencia, silencio y, a veces, incluso su propia alma. Hoy, descorremos el telón de terciopelo y revelamos las verdaderas historias de 11 actores legendarios cuyas vidas fueron moldeadas y a veces destrozadas por las luchas de poder y los acuerdos ocultos que gobernaron la época dorada. Estos son los relatos verdaderos que los estudios nunca quisieron que conocieras. Jean Harlow. En la deslumbrante era del Hollywood clásico, pocas estrellas brillaron tan intensamente, o por tan breve tiempo, como Jean Harlow. La rubia platino se convirtió en un símbolo de glamour y atractivo en los años 1930, pero bajo la superficie, su vida estaba lejos de ser despreocupada. La carrera de Harlow fue controlada meticulosamente por su estudio, MGM, y por quienes lo dirigían. Los ejecutivos de los estudios ejercían un poder extraordinario, y a menudo veían a sus estrellas como activos que debían ser gestionados y moldeados, no como artistas independientes o personas con vidas privadas. La historia de Jean Harlow es una de adoración pública y vulnerabilidad privada. El estudio dictaba casi todos los aspectos de su persona, desde su famoso cabello rubio claro, que requería fuertes tratamientos de blanqueo, hasta su vestuario, apariciones públicas e incluso su vida amorosa. La presión para mantener una imagen impecable era pesada. Cuando Harlow se casó con Paul Byrne, un influyente productor de MGM, al principio parecía una unión brillante. Pero pronto la tragedia ocurrió. Byrne murió en circunstancias misteriosas solo 2 meses después de su matrimonio. Oficialmente catalogado como un suicidio, el incidente se convirtió en uno de los grandes misterios sin resolver de Hollywood. Lo que el público no vio fue la respuesta del estudio. MGM, temiendo un escándalo y consecuencias financieras, intervino rápidamente. Orquestaron un encubrimiento, manipulando la narrativa y asegurando que la carrera de Harlow continuara. Hay rumores de que se utilizó información personal perjudicial, incluidos detalles sobre su matrimonio y relaciones privadas, para presionarla a cumplir con los deseos del estudio. Aquellos en el poder creían que cualquier cosa que pudiera dañar la imagen de Harlow amenazaría la inversión del estudio, por lo que tenían todas las cartas. La inminente amenaza de exposición personal mantenía a estrellas como Harlow obedientes, obligándolas a seguir guiones tanto dentro como fuera de la pantalla. Su historia no terminó felizmente. Después de varias relaciones más turbulentas y la constante interferencia del estudio, Jean Harlow murió a los solo 26 años, su salud destruida por una enfermedad no tratada, dejando un legado de actuaciones impresionantes y una visión demasiado corta del verdadero costo de la fama en una era en la que los contratos podían dictar no solo el destino profesional, sino también personal de una estrella. Rita Hayworth. La transformación de Rita Hayworth, de Margarita Cansino, una bailarina con herencia española, a la seductora diosa del amor de Hollywood es una de las reinvenciones más famosas en la historia del cine. Pero detrás de este glamuroso cambio de imagen había un sistema de estudios dispuesto a remodelar y controlar cada detalle de la existencia de una actriz. El ascenso de Hayworth en Columbia Pictures bajo el jefe del estudio Harry Cohn implicó más que solo papeles en películas. Cohn exigía lealtad total y esperaba que las estrellas cumplieran con su visión. La apariencia de Rita fue alterada de manera dramática. Su línea de cabello fue dolorosamente elevada mediante electrólisis para hacerla parecer menos étnica, y su nombre fue cambiado para adecuarse a los gustos estadounidenses. Pero la intervención del estudio no se detuvo en su apariencia. Dictaron a quién podía ver, qué podía decir y cómo debía comportarse en público. La presión iba más allá de la imagen. La vida personal de Hayworth nunca fue realmente suya. Abundaban los rumores de que el estudio orquestaba relaciones y rupturas para generar publicidad o desviar la atención de historias potencialmente dañinas. En entrevistas más tarde en su vida, Rita insinuó que su estatus como ícono del cine tuvo un precio. Había una expectativa, explícita o implícita, de que fuera complaciente con figuras poderosas dentro de la industria, tanto dentro como fuera del set. A veces, esto significaba asistir a fiestas, reunirse con importantes jefes de estudio y entretener a influyentes invitados. La línea entre la actuación pública y la realidad privada se desdibujó hasta casi no existir. El matrimonio de Rita Hayworth con el príncipe Ali Khan, su tercer esposo, solo añadió al misterio. El estudio hacía
no apoyarían esta unión, temiendo que les quitaría una de sus estrellas más brillantes. Cuando el matrimonio terminó en divorcio, Hayworth regresó a Hollywood, pero el impulso de su carrera se había desvanecido. Para la década de 1950, luchaba con demonios personales y un sentido de aislamiento que derivaba en parte de años de control implacable y escrutinio público. En sus últimos años, Hayworth reflexionaría que el mundo se enamoró de su personaje en la pantalla, Hilda, pero no de la verdadera mujer detrás de la fachada. Es un recordatorio doloroso de cómo los contratos de estudio en el Hollywood clásico a menudo dictaban cada aspecto de la vida de una estrella, dejando poco espacio para la felicidad personal o la autonomía. Joan Crawford. El viaje de Joan Crawford de la pobreza a la realeza de Hollywood es legendario, pero el camino estuvo lleno de dificultades y manipulación. Era una de las estrellas más rentables de MGM, pero incluso en el apogeo de su fama, nunca tuvo pleno control sobre su propio destino. Crawford, nacida como Lucille Fay LeSueur, firmó su primer contrato con un estudio en la década de 1920, ingresando a un mundo donde cada detalle de su vida podía ser examinado y gestionado. Los estudios exigían perfección, física, comportamental y moral. Joan Crawford rápidamente aprendió que para sobrevivir y prosperar necesitaba seguir las expectativas fijadas por sus jefes. Su contrato en MGM incluía una cláusula de moralidad, una práctica común en ese momento, que le daba al estudio el derecho de terminar su empleo o arruinar su reputación si se involucraba en cualquier conducta considerada inmoral, según sus estándares. Las consecuencias fueron profundas. Los primeros años de la carrera de Joan estuvieron marcados por una serie de relaciones con hombres poderosos, algunos de los cuales podían hacer o deshacer su futuro en el cine. La presión para ser agradable, encantadora y obediente estaba siempre presente. Era ampliamente entendido que quienes resistían los avances o demandas de los ejecutivos podían encontrarse sin trabajo, en una lista negra, o incluso avergonzados públicamente. A pesar de sus esfuerzos por mantener el control, Crawford frecuentemente recordaba su vulnerabilidad. Cada vez que surgían rumores de escándalo, los arregladores del estudio intervenían para proteger su imagen, a veces pagando a columnistas de chismes, a veces emitiendo amenazas u organizando distracciones en la prensa. Estas acciones tenían su propio costo. A Joan se le esperaba que fuera agradecida, leal y siempre obediente, para que no salieran a la luz antiguos secretos. Su personalidad pública, impecable, glamorosa, siempre en control, ocultaba una vida privada de miedo y ansiedad. Incluso en años posteriores, después de que su contrato con MGM terminó y se mudó a otros estudios, Crawford continuó sintiendo el peso de esos primeros años. Más tarde, habló sobre la soledad y la presión que venían con la fama, especialmente para las mujeres que nunca podían bajar la guardia. La vida de Crawford sirve como un claro ejemplo de cómo los contratos de los estudios no eran solo sobre películas, sino sobre moldear y controlar cada faceta del mundo de una estrella. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge rompió barreras siendo una de las primeras actrices afroamericanas en ser nominada a un premio de la Academia a la Mejor Actriz. Su ascenso al estrellato, sin embargo, vino con desafíos que fueron aún más intimidantes debido a su raza y género. Navegar por Hollywood como una mujer negra en los años 1940 y 1950 significaba enfrentar discriminación y prejuicio abiertos en cada paso. Los contratos para actores de color a menudo incluían limitaciones que los actores blancos nunca enfrentaban, como estereotipos, roles restringidos y oportunidades limitadas para avanzar. Dandridge enfrentó estos obstáculos con gracia y determinación, pero no pudo escapar de las presiones ejercidas por aquellos en el poder. Los jefes de estudio y productores a menudo veían el talento y la belleza de Dandridge como activos para explotar, no para celebrar. Rumores de coerción y avances no deseados la siguieron a lo largo de su carrera. A veces le decían, directa o indirectamente, que negarse a cumplir con las peticiones de hombres poderosos podría significar el fin de su carrera. Al mismo tiempo, los estudios se apresuraban a recordarle que cualquier indicio de escándalo, real o inventado, podría ser devastador, tanto profesional como personalmente. Las relaciones personales de Dorothy también se vieron afectadas por el escrutinio implacable del sistema de estudios. A menudo se le desalentaba de salir públicamente o casarse con hombres de su elección.
particularmente aquellos de diferentes razas, por miedo a que tales uniones dañarían su carrera o los beneficios del estudio. Incluso después de su histórica nominación al Oscar por Carmen Jones, Dandridge se encontró limitada por contratos y se le negaron roles que le habrían permitido expresar plenamente su arte. Su historia es, en última instancia, una trágica. La presión constante, la falta de apoyo y el temor continuo a ser expuesta o avergonzada públicamente la desgastaron. El legado de Dandridge no son solo sus logros innovadores en la pantalla, sino también el valor que mostró ante un sistema diseñado para controlar y explotar, en lugar de elevar. Sus luchas son un recordatorio de que, para muchos, en el Hollywood clásico, los contratos y las dinámicas de poder podían ser tan sofocantes como prometedoras. Frances Farmer. Frances Farmer fue una prometedora actriz de la década de 1930, conocida por su inteligencia, talento e independencia. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, no se conformaba con simplemente seguir las reglas impuestas por los ejecutivos de los estudios. Ella se rebeló, desafió la autoridad y se negó a conformarse con la imagen creada para ella. Esta racha rebelde finalmente llevaría a su caída. Los problemas de Farmer comenzaron cuando empezó a hablar abiertamente sobre las presiones y limitaciones del sistema de estudios. Se oponía a los contratos que dictaban no solo su trabajo, sino también su comportamiento, apariciones públicas e incluso sus amistades. La insistencia de Farmer en la libertad personal la puso en desacuerdo con quienes tenían el verdadero poder en Hollywood. Cuando ella se resistió más, la respuesta fue rápida y dura. Comenzaron a circular rumores sobre su salud mental y, en poco tiempo, se encontró internada. Los relatos de la época sugieren que los problemas de salud mental de Farmer fueron exagerados o incluso inventados para justificar su retirada del ojo público. Dentro de las instituciones, sufrió enormemente, supuestamente sometida a tratamientos duros y una completa pérdida de autonomía. La amenaza de una exposición pública o un escándalo fabricado era una herramienta poderosa utilizada por los estudios para mantener a las estrellas en línea. Para Frances Farmer, el costo de la desobediencia fue su carrera, su reputación y años de su vida. Incluso después de su eventual liberación, Farmer encontró casi imposible reconstruir lo que había perdido. En años posteriores habló sobre las injusticias que sufrió, pero el estigma la siguió hasta su muerte. La historia de Farmer se cuenta a menudo como un cuento de advertencia sobre los peligros de la no conformidad en una industria construida sobre el control. Su vida ilustra cómo los contratos y el poder de los estudios podían usarse no solo para gestionar el talento, sino también para silenciar el disenso y destruir a aquellos que se niegan a seguir el juego. La lección de Frances Farmer sigue siendo relevante. En el Hollywood clásico, el precio de la independencia podía ser devastadoramente alto. Lupe Vélez, conocida como la Mexican Spitfire, fue una actriz vibrante y talentosa, que aportó energía y humor a cada papel que interpretó. Sin embargo, detrás de su animada personalidad pública, estaba una mujer navegando un camino peligroso en una industria llena de control y manipulación. Vélez llegó a Hollywood a finales de los años 1920 y rápidamente saltó a la fama, cautivando al público con su sentido del humor y su presencia magnética. Pero como una mujer de color en una industria predominantemente blanca, frecuentemente era objeto de estereotipos y se limitaba a papeles que aprovechaban su origen para provocar risas. El contrato que firmaba con los estudios a menudo incluía cláusulas morales estrictas y estipulaciones sobre su conducta, tanto dentro como fuera del set. La presión para ajustarse a las expectativas del estudio se extendía mucho más allá de su trabajo. La vida personal de Vélez era objeto de un constante escrutinio. Cuando surgían rumores de relaciones o decisiones personales, el estudio actuaba rápidamente para manejar la narrativa, a veces amenazando u ofreciendo pagos para mantener información potencialmente dañina fuera de la prensa. Incluso hubo rumores de que detalles sensibles sobre sus asuntos privados y decisiones se utilizaban para mantenerla obediente, asegurando que siguiera siendo un activo rentable para el estudio. Las luchas de Vélez se veían agravadas por la soledad y el aislamiento que sentía, incapaz de compartir su verdadero yo con el mundo. La presión eventualmente se volvió abrumadora. Su trágica muerte en 1944 estuvo envuelta en rumores y especulaciones, pero lo que queda claro es que ella, como muchos otros, fue en última instancia una víctima de un sistema que valoraba el control sobre la compasión.
El legado de Lupe Vélez es de tanto triunfo como tragedia. Ella abrió nuevos caminos para las actrices latinas en Hollywood, pero lo hizo a un gran costo personal. Su vida es un testimonio del alto precio que muchos pagaron por la fama en una era en la que los contratos y los secretos iban de la mano, y las consecuencias de enfrentarse a figuras poderosas podían ser rápidas y severas. George Nader. George Nader era un atractivo protagonista de los años 1950, a menudo interpretado en películas de aventuras y thrillers de ciencia ficción. Sin embargo, su carrera es menos recordada por sus papeles en pantalla que por las circunstancias que llevaron a su abrupto final, una historia de manipulación tras bambalinas y una advertencia para aquellos que no podían o no querían conformarse. En ese momento, Hollywood tenía estrictas reglas, no escritas, sobre la conducta personal, particularmente en cuestiones que podrían causar escándalos si se hicieran públicas. Nader era un hombre gay en una era en la que ser abierto sobre tales asuntos podía significar ser puesto en la lista negra de inmediato. Los estudios, conscientes de esto, tomaron medidas extraordinarias para proteger sus intereses. Cuando comenzaron a circular rumores sobre la vida personal de Nader, los ejecutivos del estudio intervinieron, no para ofrecer apoyo, sino para protegerse a sí mismos. En lugar de arriesgarse a un escándalo que podría perjudicar sus ganancias, el estudio de Nader supuestamente hizo un trato con un tabloide. Ellos sacrificarían a otra estrella para proteger el secreto de Nader, asegurando que la reputación del estudio permaneciera intacta. A cambio, Nader acordó mantener un perfil bajo y evitar cualquier comportamiento que pudiera atraer más atención. A pesar de estos esfuerzos, la constante amenaza de exposición pendía sobre él como una sombra. Nader sabía que un solo paso en falso podría significar el fin de su carrera. Eventualmente, la presión fue demasiada. Fue gradualmente empujado a papeles cada vez menos prominentes hasta que finalmente abandonó la industria por completo. La experiencia de George Nader ilustra el clima de miedo y control que impregnaba el Hollywood clásico. Los estudios veían los secretos personales como un instrumento de poder, usándolos para mantener el orden y la lealtad. Para muchas estrellas, esto significaba vivir vidas dobles, constantemente vigilando sus espaldas. La historia de Nader es una de resiliencia frente a la adversidad, pero también un recordatorio aleccionador de cuán poco control tenían a menudo las estrellas sobre sus propios destinos. William Haynes. William Haynes fue un pionero en más de un sentido. En la década de 1920, se convirtió en uno de los protagonistas más populares del cine mudo, querido por el público por su encanto e ingenio. Sin embargo, fuera de la pantalla, Haynes era igualmente conocido en ciertos círculos por su apertura sobre su vida personal, una rareza en una época definida por el secreto. Haynes fue uno de los primeros actores abiertamente homosexuales en Hollywood, pero su honestidad tuvo un alto costo. El jefe del estudio, MGM, Louis B. Mayer, uno de los hombres más poderosos en el negocio, le dio a Haynes un ultimátum: terminar su relación y entrar en un matrimonio ficticio, o perder su contrato y carrera. Haynes se negó a ocultar quién era o a negar su relación, eligiendo la integridad sobre la fama. Las consecuencias fueron inmediatas. Haynes fue liberado de su contrato y se encontró efectivamente en la lista negra de la industria que una vez dominó. A pesar de esto, nunca titubeó en su compromiso de vivir de manera auténtica. Cambió a una exitosa carrera como diseñador de interiores, construyendo una nueva vida con su pareja de siempre. La historia de William Haynes es tanto inspiradora como aleccionadora. Demostró que era posible encontrar felicidad y realización fuera de las limitaciones del sistema de estudios, pero su experiencia también expuso las duras realidades que enfrentan aquellos que se niegan a seguir las reglas de Hollywood. El poder que ejercen los estudios y su capacidad para hacer o deshacer carreras con un simple trazo de pluma es un tema recurrente en el Hollywood clásico, y la vida de Haynes es un ejemplo contundente de lo que podría suceder a quienes desafían esa autoridad. Patricia Douglas. La historia de Patricia Douglas es uno de los capítulos más oscuros de la historia de Hollywood. Un relato de poder, explotación y de hasta dónde llegarían los estudios para proteger sus propios intereses. En 1937, Douglas, una joven bailarina, fue atraída a lo que creía que era una audición en MGM. En realidad, se encontró en una fiesta descontrolada de estudio, donde se convirtió en víctima de un asalto horrendo por parte de un vendedor de MGM. Las consecuencias fueron aún más impactantes.
Cuando Douglas valientemente informó lo que había sucedido, MGM utilizó sus vastos recursos para orquestar un encubrimiento. Los arregladores del estudio intimidaron a los testigos, manipularon pruebas y lanzaron una campaña para destruir la reputación de Douglas. En lugar de buscar justicia para ella, el estudio intentó silenciarla, temiendo que un escándalo público perjudicara su negocio. Los procedimientos legales fueron saboteados en cada paso. Douglas fue retratada como poco confiable e inestable, su carácter atacado en la prensa. El poder del estudio era tal que la verdad podía ser enterrada, y aquellos que intentaban luchar de vuelta quedaban aislados y destrozados. El caso de Patricia Douglas permaneció oculto durante décadas, un recordatorio claro de lo vulnerables que eran los individuos ante la voluntad de las instituciones poderosas. En los últimos años, gracias a periodistas de investigación y al esfuerzo de sus seguidores, la historia de Douglas ha salido a la luz, sirviendo como un ejemplo aleccionador de los peligros que enfrentaban quienes se cruzaban con figuras poderosas en el Hollywood clásico. Su valentía al hablar, incluso cuando todo estaba en su contra, es un testimonio del espíritu humano. Pero su experiencia también subraya el lado oscuro de una industria que a menudo valoraba la imagen y el lucro por encima de la justicia y la compasión. Shirley Temple. Shirley Temple fue la niña querida de América, una estrella infantil cuyo encanto y rizos cautivaron a las audiencias de la era de la depresión, y trajeron esperanza en tiempos difíciles. Pero detrás de escena, la inocencia de Temple era una mercancía valiosa, que los estudios se esforzaron mucho por proteger y explotar. Los contratos de Temple estaban entre los más estrictos de Hollywood, con cada aspecto de su vida cuidadosamente controlado por los ejecutivos del estudio y su propia familia. Su agenda era agotadora, llena de rodajes, apariciones y eventos de publicidad interminables. Incluso había reglas sobre cómo debía hablar, vestirse y comportarse, tanto en el set como en público. El objetivo era mantener la imagen del niño perfecto, sin importar el costo para la persona real. A medida que Temple crecía, las presiones aumentaban. Más tarde relató en su autobiografía incidentes perturbadores que involucraban a figuras poderosas en Hollywood que buscaban aprovecharse de su fama y vulnerabilidad. Aunque logró escapar de lo peor de estos encuentros, las experiencias dejaron una impresión duradera. A lo largo de su carrera, a Temple se le recordaba una y otra vez que su éxito continuo dependía de su capacidad para cumplir con las expectativas establecidas para ella. Cualquier paso en falso podría significar un escándalo público, la pérdida de papeles o incluso el fin de su carrera. Las apuestas eran altas y la amenaza de exposición o vergüenza pública estaba siempre presente. A pesar de estos desafíos, Shirley Temple hizo la transición a una nueva vida como diplomática y servidora pública, usando su fama para tener un impacto positivo en el mundo. Pero su historia sigue siendo un poderoso ejemplo de cómo la búsqueda por proteger una imagen puede llevar a la pérdida de la inocencia y la autonomía, incluso para las estrellas más jóvenes. Charles Laughton. Charles Laughton era un portento de talento, conocido por sus inolvidables interpretaciones en películas como El jorobado de Notre Dame y Rebelión a bordo. Sin embargo, su vida fuera de la pantalla estuvo marcada por un tipo diferente de drama, uno moldeado por las demandas del sistema de estudios y las realidades de la vida bajo los reflectores. La vida personal de Laughton fue objeto de mucha especulación en Hollywood, con rumores circulando sobre sus relaciones y asuntos privados. En una era en la que desviarse de la norma podría significar la ruina profesional, los estudios estaban rápidos en explotar tales secretos como un medio de mantener el control. Laughton, como muchos otros, se encontró viviendo una doble vida, cuidando de evitar cualquier comportamiento que pudiera atraer la atención equivocada. Los estudios, por su parte, eran hábiles en utilizar la información personal como palanca. Si un actor se volvía demasiado difícil, pedía más dinero o amenazaba con romper un contrato, siempre existía la amenaza implícita de que asuntos privados podrían hacerse públicos. Para alguien como Laughton, esto significaba vivir bajo presión constante, sin saber nunca cuándo o si los secretos podrían ser usados en su contra. A pesar de estos desafíos, Laughton logró forjar una carrera notable, ganando elogios por su trabajo, tanto en el teatro como en el cine. Sin embargo, su vida es un recordatorio conmovedor de los sacrificios necesarios para sobrevivir en el Hollywood clásico. Por cada momento de triunfo había una corriente de miedo e incertidumbre, alimentada por un sistema que priorizaba el control sobre todo.
El legado de Charles Laughton es el de un actor magistral que navegó las traicioneras aguas de Hollywood, con habilidad y determinación. Pero su historia también sirve como una advertencia sobre los peligros del poder descontrolado y el impacto que puede tener en aquellos que viven bajo su sombra. Detrás de cada leyenda de Hollywood, hay una historia que los estudios intentaron ocultar. Si encontraste estas historias tan convincentes e inquietantes como nosotros, asegúrate de darle al botón de me gusta. Comparte este video con tus amigos cinéfilos y suscríbete para más investigaciones profundas sobre la historia no contada de la pantalla de plata. El Hollywood clásico nunca fue tan simple como parecía, y siempre hay otro secreto esperando ser descubierto. Gracias por ver.